Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a desentrañar uno de los síndromes neuroendocrinos más fascinantes y a menudo peor comprendidos en la práctica clínica, la diabetes insípida central. Olvidemos por un momento lo que decían los libros de texto antiguos. En los últimos años, hemos vivido un verdadero cambio de paradigma en cómo diagnosticamos y manejamos esta patología. Así que prepárense para actualizar sus conocimientos con la mejor evidencia científica disponible. Comencemos. Para no perdernos en este vasto tema, este será nuestro mapa de ruta. Abordaremos la fisiopatología anatómica, entenderemos el espectro de la poliuria hipotónica, derribaremos mitos con el nuevo paradigma diagnóstico, analizaremos la neuroimagen con ojo crítico y, finalmente, dominaremos la optimización terapéutica y los retos clínicos más desafiantes. Empecemos por la base. Para que un paciente desarrolle una poliuria hipotónica manifiesta, se requiere la destrucción de más del 90% de las neuronas productoras de vasopresina. Un daño masivo. En los centros de referencia, hasta el 70% de los casos son iatrogénicos, secundarios a la resección neuroquirúrgica de patología celar, como los craneofaringiomas. Y atención aquí, si operan a un paciente, vigilen la clásica respuesta trifásica. Primero, una diabetes insípida temprana, seguida de una hiponatremia transitoria por la liberación desregulada de hormona de las neuronas agonizantes, y finalmente, la deficiencia permanente por gliosis. ¿Pero toda poliuria es diabetes insípida central? Absolutamente no. El gran reto clínico es diferenciarla de la diabetes insípida nefrogénica y de la polidipsia primaria. La regla de oro antes de solicitar cualquier prueba dinámica es confirmar absolutamente el volumen urinario patológico, más de 50 mililitros por kilo al día o más de 2.5 litros diarios de orina hipotónica. Si no verifican esto primero, corren el riesgo de tratar a un paciente con vejiga hiperactiva o prostatismo. La clínica manda. Históricamente, nos apoyamos en la prueba de privación de agua. Sin embargo, la evidencia reciente es contundente. Su precisión global apenas llega al 70% y es desastrosa en pacientes con polidipsia primaria, cayendo al 40% de exactitud. ¿Por qué falla? Porque la poliuria masiva crónica lava el gradiente medular renal y deprime la expresión de aquaporina 2, simulando falsamente una deficiencia o resistencia a la vasopresina. Además, es una prueba extenuante y peligrosa que exige hospitalización y puede causar deshidratación severa. Era hora de evolucionar. Y aquí entra nuestra estrella. La copeptina. Olvídense de intentar medir vasopresina directa. Su vida media es cortísima y es inestable en el tubo de ensayo. La copeptina es el fragmento inerte de la preprovasopresina. Se secreta de forma equimolar junto con la vasopresina, pero es altamente estable en plasma. Un biomarcador indirecto perfecto, robusto y fácil de medir que refleja fielmente la respuesta neurosecretora. El nuevo estándar de oro es medir la copeptina bajo el estímulo de una infusión de solución salina hipertónica al 3%. Nuestro objetivo es llevar el sodio sérico por encima de 150 milimoles por litro. Bajo este estrés osmótico, la copeptina separa categóricamente la polidipsia primaria de la diabetes insípida central, alcanzando una precisión diagnóstica irrefutable del 95%. Y un dato clave extra. Una copeptina basal por encima de 21.4 picomoles sella el diagnóstico de diabetes insípida nefrogénica, sin siquiera tener que someter al paciente a pruebas de estrés. ¿Y qué hay de la resonancia magnética? Todos buscamos la famosa abolición del punto brillante neurohipofisiario en T1, que refleja el agotamiento de vesículas de vasopresina. Pero cuidado, no es un signo absoluto. Hasta un 40% de los pacientes con polidipsia severa pierden esta señal y un 20% de pacientes con diabetes insípida verdadera la conservan. Úsenla como apoyo, no como dogma. Eso sí, si ven un tallo hipofisiario engrosado mayor a 2 milímetros, piensen de inmediato en neuroinflamación autoinmune, infiltración o germinomas ocultos. Una vez diagnosticado, nuestro pilar terapéutico es la desmopresina, o DDAVP. Esta maravilla farmacológica está modificada. La deaminación multiplica su vida media de 5 minutos a 6 a 8 horas, y la D-arginina elimina por completo su toxicidad presora vascular,
dejándola puramente antidiurética. Prefieran siempre la vía oral. Es mucho más estable y no depende de la integridad de la mucosa nasal, que a menudo está alterada por resfriados o postoperatorios transesfenoidales. Aquí es donde fallamos con frecuencia en la consulta. La desmopresina bloquea la capacidad del riñón de excretar agua libre. Como la sed suele estar intacta y seguimos bebiendo por hábito social, más del 40% de los pacientes desarrollan hiponatremia iatrogénica. La intervención innegociable: deben instruir a sus pacientes a retrasar u omitir de forma controlada 1 o 2 dosis a la semana hasta permitir una aquaresis franca. Dejar que el paciente orine volumen libre rompe la retención de agua y neutraliza riesgos como la morbilidad motora y la osteoporosis por hiponatremia crónica. En el estado agudo intrahospitalario, la situación es de vida o muerte. Omitir dosis de desmopresina genera hipernatremia aguda, pero corregir rápidamente una hiponatremia crónica detona un síndrome de desmielinización osmótica fatal. La estrategia moderna es el pinzamiento fisiológico, o clamping. Se administra DDAVP intravenosa para anclar la diuresis y bloquear cambios bruscos, y simultáneamente se infunde solución salina al 3% para elevar el sodio exactamente a la velocidad que nosotros dictemos, de forma segura. Mención especial merece el terror de los neurocirujanos, la diabetes insípida adípsica. Aquí, el daño en el hipotálamo anterior no solo erradica la vasopresina, sino que aniquila el instinto de la sed. Es una condición con altísima mortalidad por deshidratación hipernatrémica inadvertida. Estos pacientes requieren prescripciones de líquidos inamovibles, basadas en el peso diario exacto. Además, la hiperosmolaridad causa hiperviscosidad, por lo que la profilaxis antitrombótica es mandatoria para evitar embolismos masivos. Hagamos un paréntesis fisiológico fascinante: el embarazo. La placenta hiperactiva satura el cuerpo de vasopresinasas, enzimas que destruyen implacablemente la vasopresina endógena, pudiendo desenmascarar una diabetes insípida latente en el tercer trimestre. Afortunadamente, la DDAVP estructuralmente es inmune a esta enzima. Es segura para el feto y carece de acción uterotónica. No tengan miedo de titular las dosis agresivamente durante la gestación. Por último, algo que deben advertir a todos sus pacientes jóvenes: el alcohol, particularmente las grandes ingestas de cerveza. Si el paciente tiene un blindaje farmacológico con DDAVP nocturna y consume altos volúmenes de líquidos etílicos, el riñón no podrá excretar el agua. El gradiente osmótico colapsa rápidamente, causando edema cerebral maligno y convulsiones. La regla clínica: si van a consumir alcohol, la dosis nocturna de desmopresina debe suspenderse. Para concluir, sustentado en la literatura de frontera que vemos en pantalla, quiero que se lleven a casa 3 mensajes vitales. Primero, hemos superado la era de la privación de agua. La copeptina estimulada es el nuevo estándar diagnóstico. Segundo, la terapia no consiste solo en frenar la orina, sino en evitar proactivamente la hiponatremia iatrogénica mediante la aquaresis programada. Tercero, el manejo de condiciones críticas como el estado adípsico o la gestación exige un conocimiento fisiopatológico profundo y trabajo multidisciplinario. El dominio de la diabetes insípida ya no se trata de apagar incendios, sino de medicina de precisión. Sigan estudiando, cuestionen los viejos paradigmas y ofrezcan a sus pacientes excelencia clínica. Gracias por acompañarnos en este viaje neuroendocrinológico. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.